Hola Bibliolovers, bienvenidos al podcast de B de Biblio, más que solo libros, un programa de la EBDI, donde junto a especialistas discutimos dudas sobre lo que a ti te interesa saber de bibliotecología, porque tus preocupaciones son nuestras preocupaciones. Vamos, acompáñanos a cambiar el paradigma de la bibliotecología. Episodio 4. Autoevaluación y acreditación. Hola, yo soy Lucía. Hola, yo soy Juan. Y nosotros somos B de Biblio, más que solo libros. En el episodio de hoy tenemos dos invitados muy importantes. Ellos son la profesora Carmen Trigueros Rojas. Y tenemos a Gerardo García, que es profesor también en la Escuela de Bibliotecología. Como una pequeña semblanza para presentarles mejor a nuestros invitados, aquí tenemos que la profesora Carmen Trigueros Rojas, ella es oriunda de Jicaral, Punta Arenas, es máster en Administración Educativa, actualmente cursa la maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en currículum, es licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza de la bibliotecología y es bachiller en bibliotecología, documentación e información, con énfasis en tecnologías de la información y comunicación. Ha laborado en el área de bibliotecología en instituciones públicas y privadas. Desde el 2017 ha ejercido como docente en instituciones de educación superior privadas. En el 2020 en instituciones de educación pública superior. Y actualmente trabaja como docente en la EBDI, como supervisora de práctica, lectora en la UNED y cuenta con un podcast de carácter personal, enfocado en el área de la bibliotecología. También tenemos al magíster Gerardo García, nació en la ciudad de Alajuela, es máster en estadística y profesor de la enseñanza de la matemática. Está desempeñado como profesor de secundaria, tutor y profesor universitario desde el año 2009. También ha trabajado en el área de la enseñanza de la matemática y estadística y ha impartido cursos de estadísticas para informáticos. También desde 2011 es asesor académico del Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia en la Universidad de Costa Rica y también es profesor del curso daba estadística y actualmente da los cursos de metodología de la investigación en la Escuela de Bibliotecología. Finalmente ha participado como tutor de trabajos finales para el posgrado en estadística y lector del posgrado de evaluación de programas y proyectos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la entrevista. Tenemos aquí varias preguntas sobre la autoevaluación de la acreditación de la carrera. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué es el SINAES? Bueno, chicos, el SINAES es un ente que lo que hace es certificar la calidad de las carreras adscritas a él, ¿verdad? Entonces, el Estado faculta o facultó, es el único ente a nivel nacional que puede dar estas certificaciones y estos procesos de calidad. También otra pregunta, ¿qué es la autoevaluación? Como parte del proceso de acreditación en el campo de lo que es INAES, hay un proceso como tal que se llama autoevaluación. Entonces, cuando tenemos una acreditación y viene la que sigue, tenemos que hacer, como decimos nosotros, ordenar la casa. Entonces, tenemos que interiorizar qué procesos podemos mejorar, dónde estamos fallando, identificar ciertas cosas que podemos ir cambiando en el proceso. Entonces, por eso se llama autoevaluación. Tenemos que hacer esa evaluación de la carrera y todo lo que implica, que son estudiantes de primer ingreso, los regulares, docentes, administrativos, egresados, empleadores y demás. Todo eso se toma en cuenta para poder hacer la autoevaluación. Después tenemos la pregunta para Gerardo, que no dijimos que él está ahorita por medio de Zoom. ¿Qué nos puede mencionar sobre el modelo y los criterios de autoevaluación y cómo se encuentra la EBDI? Bueno, contarles que el SINAES, bueno, históricamente
inicia en 1999 con los procesos de ley. En el año 2000 se crea como la agencia y a partir de ahí empiezan los procesos de autoevaluación. En 2009 ellos generan el modelo, que es el que actualmente todas las carreras a nivel nacional se están acreditando en universidades tanto públicas como privadas. Y algo muy interesante es que es un modelo bastante robusto. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un modelo, cuenta con 4 dimensiones, tiene 21 componentes, 171 criterios y 348 evidencias más 34 estándares. Y las evidencias van desde un componente, desde un simple registro de estudiantes hasta las opiniones y percepciones de las diferentes poblaciones. Es un trabajo arduo, es un trabajo rudo, realmente recoger todas esas 348 evidencias y luego dar pie a los criterios y decir, bueno, la carrera de acuerdo con los datos o las evidencias que se muestra es satisfactoria, aceptable, deficiente, insuficiente, ¿verdad? Este es un trabajo que requiere mucha reflexión por parte de la carrera. Entonces, si ustedes visualizan, bueno, al hacer todo este proceso y que la EBDI ya tiene su 4º proceso de autoevaluación con miras a la acreditación, pues nos ha ido muy bien en términos de que de las 348 evidencias, prácticamente el 99.4% de todos los criterios se cumplen de manera satisfactoria y cerca del 0.6% de forma parcial. Esto quiere decir que, bueno, estamos en un estadio muy bueno de acuerdo al proceso de autoevaluación y reflexión interna. Y con respecto a los estándares, que esos son de calidad, esos tienen una condición de se cumple o no se cumple, pues tenemos que cumplimos con 33 de los 34 estándares. Eso quiere decir que la carrera, pues, no solo está en un nivel de calidad y un nivel muy bueno en su autoevaluación, sino que ya se está perfilando en un nivel de excelencia académica, ¿verdad? Y eso es muy bueno de parte de la carrera. Bueno, y agregarle ahí también a lo que dice Gerardo, chiquillos, ese estándar donde estamos un poquito bajitos, digamos, se está haciendo todo un proceso en un plan de mejora continua para subir ese estándar y no tener ese margen ahí de 0, algo que no estamos cumpliendo, sino excelencia y cumplir el 100%. De hecho, algo para recalcar algo muy importante que dice Carmen, sí, en efecto, los procesos de autoevaluación en muchas de las carreras pues no cumplen siempre con todos los criterios y estándares, ¿ve? Porque es un tema de mejora, ¿verdad? Usted si se somete a una evaluación, usualmente esa evaluación lo que le va a permitir es ver dónde está bien y dónde tiene que fortalecerse. Pero ya como tenemos un modelo que es desde el 2009 y además de eso, pues la carrera sí ha estado consciente del proceso de calidad desde el 2005, pues obviamente pues se tiene que, la carrera busca esa excelencia, ¿verdad? Busca mejorar esos procesos, busca que todo lo que tiene sea en función de una mejor calidad de la educación, por supuesto. Y como en qué es lo que está, digamos, ahorita la escuela, ese 0,6%, dijeron que era, como lo que está bajito. Ajá, en este momento se identificó por medio de todo este proceso de evaluación, ¿verdad? Que se hace tanto interno y demás. Ese poquito que hace falta es sobre publicaciones que deben de hacer las personas de tiempo completo acá, los docentes. Entonces ya estamos haciendo todo un plan de mejoramiento para poder cumplir con esas cantidades que pide específicamente SINAE. Bueno, dentro de las preguntas que nos llegaron de los estudiantes sobre sobre este proceso de autoevaluación, ¿qué es lo que pasaría con los títulos que se dan, ¿verdad? Ya al graduarse, si no se acredita la carrera? Eso es una pregunta esa es para mí, ¿verdad? Sí. Es una pregunta que surge mucho en el proceso. A veces las personas tienen como ese miedillo y los estudiantes les da como la incertidumbre de qué va a pasar, pero en realidad, como ya la carrera está acreditada como tal, entonces ese proceso, mientras estamos haciendo la evaluación, no es que porque estamos ahorita haciendo evaluación y usted se gradúa el otro año, no te va a salir el título con la acreditación. Ya estamos cubiertos con esa acreditación, entonces mientras estamos haciendo este proceso en miras de la que sigue, los títulos o las personas que salgan graduadas en ese tiempo van a salir con acreditación. Entonces, no hay problema, no pasa nada. Ah, igual tampoco, digamos, se cancela como la acreditación en los títulos Para nada, ya sacados hace años. no, para nada. Sí, porque es que ustedes forman parte de un proceso educativo.
y la acreditación es de la carrera a nivel de, digamos, de proceso, tramo completo. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, la carrera decide ya no continuar en los procesos de autoevaluación o por alguna razón ya dicen, bueno, ya no se va a acreditar más, pues a partir de ese momento, para las generaciones que ingresan, pues ya obviamente ya no estarían cubiertas con esta acreditación, pero todas las demás están cubiertas porque están en un proceso, en un momento dado donde el SINAES ha certificado que ustedes están con una carrera que tiene calidad de acuerdo con la definición que ellos tienen, ¿verdad? Es como en otras carreras. Otras carreras que, por ejemplo, mi prima estaba estudiando francés en la UCR y ese mismo año esa carrera no estaba acreditada. Ese mismo año que estaba ella terminando bachillerato, apenas estaban haciendo los procesos para acreditar por primera vez esa carrera. Entonces, sí, eso es como... Sí, Ajá. Bueno, sépanse calzó que dentro de ese ustedes, proceso. ujú, y sépanse que ustedes tienen una carrera que empezó a acreditarse desde el 2005. O sea, tenemos ya bastantes años de estar en estos procesos de autoevaluación con fines de acreditación con este ente. Por tanto, es difícil que una carrera que tiene un proceso tan riguroso de excelencia y que ha hecho toda una reflexión, pues pierda una acreditación, sobre todo porque si hay un compromiso por parte de todas las autoridades de la EBDI y sobre todo de la parte docente y de la parte estudiantil y la administrativa, de mantener estos procesos de mejora continua, ¿verdad? Hay algo muy interesante y es que a veces uno se preocupa mucho por la acreditación, pero la acreditación es un certificado que nos da el SINAES, pero es más importante la autoevaluación. ¿Por qué? Porque la autoevaluación es ese proceso reflexivo de mirada interna que uno le permite ver como qué elementos tiene que mejorar, ¿verdad? Y ya después de uno, cuando sabe que está muy bien, pues se va y le dice al SINAES, bueno, aquí estoy, véame. Y el SINAES le dice, sí, usted tiene la medallita, tiene el sello de que está realmente acreditado, pero eso es como muy importante también ver lo que es más importante, la autoevaluación que la acreditación, porque al final ese es un certificado que te dan, pero ya el proceso de mejora es más interno y depende de las carreras, por supuesto. Continuando con las preguntas, la siguiente es para el profesor Gerardo. Dice, ¿el plan de estudios se cambia después de la acreditación? Eso es una pregunta muy interesante. A ver, son procesos que andan muy parecidos. A ver, hay algo desde la teoría de la evaluación que dice que la evaluación y el currículo vienen de la mano. La evaluación lo que permite es ver en qué se mejora y el currículo es todo el proceso que está oculto o no oculto en los procesos que se llevan, ¿verdad? Algo muy interesante es que, en efecto, cuando hay procesos de autoevaluación y de mejora, uno de los puntos o uno de los ejes articuladores de toda una carrera, un proceso educativo, corresponde a su plan de estudios. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoevaluación? Pues detecta cómo se encuentra ese plan de estudios, si satisface las necesidades del mercado, si satisface las necesidades del contexto, si hay un vínculo interno entre lo que se dice en los objetivos, en lo que se dice en los contenidos con los saberes y cómo estos saberes también influyen en los cursos. Entonces, en esa misma reflexión, a veces surge que a lo largo del tiempo dicen, bueno, es que este plan de estudios ya está un poquito viejo, se tiene que mejorar, se tiene que actualizar y en efecto hay procesos que después de una autoevaluación implican un proceso de cambio en el plan de estudios. En el caso de usted, en el caso de ustedes, digo yo, y de la EBDI y de nosotros en general, pues eso no es tan rápido. ¿Por qué? Porque en 2019, perdón, la carrera hizo todo un proceso en 18 meses para crear una nueva propuesta educativa, un nuevo plan de estudios y mucha de la gente que entró ya a partir de esa fecha, pues ya está trabajando en un nuevo plan de estudios. Entonces, aunque tengamos esta evaluación o esta autoevaluación en este momento y aunque vengan los pares y hagan señalamientos, el plan de estudios no se debería de modificar tanto porque hasta ahorita estamos empezando a tener las primeras personas graduadas. Una vez que se tiene esa cantidad de personas graduadas, uno ya pensaría en ver qué ajustes o mejoras se pueden hacer. Pero un cambio radical de plan de estudios no ocurre con una carrera que ya actualizó su plan de estudios como la EBDI. ¿Me explico? La EBDI ya hizo su proceso de actualización y ahorita estamos más bien viendo los resultados de esa actualización. Hay otras carreras que en efecto, digamos, hacen su autoevaluación y resulta que una de las debilidades es que su plan de estudios tiene que ser actualizado. Y eso implica que en los próximos 4 años tienen que hacer un proceso de revisión curricular. Pero en caso de la EBDIF se pueden hacer ajustes menores, cambios internamente, pero no un cambio radical como si se hizo en el 2019.
No sé si más bien enredé o más bien clarifico un poco No, eso. sí, sí, quedó más claro, porque de hecho esa era una de nuestras dudas, si digamos todo lo que nos estaban preguntando ahorita de los cursos y así, se iba a tomar, digamos, rápido como para actualizar, digamos, el programa y los cursos y todo. Pero entonces sí, ahora sí ya queda más claro, digamos que como se actualizó el programa hace muy poquito tiempo, que será menos de 5 años. Sí, La primera generación. tiene muy poquito, entonces sí, sí, ya queda más claro, digamos, eso, pero que después sí se puede tomar, digamos, para mejorarlo a futuro. No, y también hay cosas importantes, o sea, algo muy importante, y eso es una de las cosas que a veces la gente cree que no, pero sí, las opiniones y las percepciones que tienen el estudiantado sobre los cursos, sobre el plan, sobre el equipo docente, sobre la gestión y todo eso, son tomados en cuenta en estos procesos de autoevaluación y obviamente pues se hacen cambios o ajustes dependiendo de las posibilidades de las carreras. No es así como que uno da una percepción y esa percepción no es tomada en cuenta, pero hay momentos, ¿verdad? Porque no quiero adelantarme más adelante que hablamos de los pares, pero sí en el caso de ahorita, digamos, hay debilidades encontradas o aspectos de mejora encontrados que ya son tomados en cuenta, como lo dijo la profesora Carmen, el tema de publicaciones, ya se sabe que es una debilidad y se toma esa debilidad como algo que es necesario para mejorar y de forma inmediata. Y eso es lo rico de estos procesos, ¿verdad? Porque dice, toma en cuenta la percepción de muchas personas, de muchos participantes, actores, actrices, si se quiere ver de esa manera, y obviamente pues esas percepciones son tomadas en cuenta para la mejora. Que hay un cambio radical del plan de estudios, eso dependerá mucho de qué tan actualizado está el plan, porque no solamente la percepción, pero por ejemplo, cursos o la parte de flexibilidad curricular, que también el SENA la da una flexibilidad administrativa, pues también eso es tomado en cuenta, ¿verdad? En estos procesos. Y sí se sigue en esa reflexión. Si fuera necesario, se incluiría en un compromiso de mejora y en los próximos 4 años se debería dar respuesta a ese compromiso, ¿verdad? De hecho, otra pregunta para Gerardo igual es, las respuestas que nosotros los estudiantes hemos estado dando en los instrumentos de evaluación, de autoevaluación, las ven ellos originalmente, así como si yo puse, bueno, está bien, ellos sí ven esa respuesta o más bien solo son como gráficos con las respuestas o un resumen de todas las respuestas. Ok. Aquí entrar un poco al tema de bases de datos y análisis de la información. Bueno, en primer lugar, las consultas son recolectadas vía cuestionario, ¿verdad? Pero hay un punto importante, que los resultados son despersonalizados. Entonces, no podemos saber si Lucía Arque respondió, ¿verdad? No podemos identificarla. ¿Por qué? Porque hay un tema de la ley 8968, que es la de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Entonces, uno cuando tiene una base de datos tiene que despersonalizarla. Y esto ocurre también en los procesos de autoevaluación. O sea, sabemos las respuestas de todo el estudiantado. De hecho, fue el 100% de los estudiantes que respondieron, pero no sabemos identificar quién dijo qué. Eso en primer lugar, porque eso es muy importante siempre certificar la rigurosidad de la toma de datos o cómo se van a administrar. En primer lugar. En segundo lugar, los pares, toda esa información obviamente tienen los gráficos y cuadros y tablas y toda la representación tabular, semitabular o gráfica que se presenta en el informe, pero también tienen los anexos y las evidencias. Y dentro de los anexos y las evidencias, ahí se encuentran las bases de datos despersonalizadas con información. Entonces ellos podrían verificar, por ejemplo, para la pregunta tal, cuáles fueron las respuestas del estudiantado. ¿Por qué? Porque hay que ser muy transparentes. Estos procesos buscan la transparencia también. Y es que, ¿qué? Que al final de cuentas, digamos, si yo quiero verificar un poquito más ese dato, yo tenga la posibilidad como par de acceder a esa información y poder hacer mis cruces o mis variables para ver otro tipo de información, ¿verdad? Ahora, el volumen de datos es muy alto, ¿verdad? Recuerden que tenemos 348 evidencias de corte documental, de gráficos, de estadísticas, de bases de datos, de informaciones, de publicaciones, de plan de estudios, de cursos, de programas, de objetivos. O sea, es una inmensidad de datos. El informe inclusive ronda las 600 a 800 páginas. Es bastante la cantidad de información. Entonces, ¿la probabilidad existe? Sí. ¿Es posible que el par pueda ir y verificar esa información? Sí.
que lo haga, depende de la cantidad de tiempo que tenga para hacerlo, pero sí tiene acceso a esa información. Lo que no tiene acceso es a saber quién respondió qué, porque de entrada, esto de información debe ser despersonalizada y anonimizada en la mayoría de los casos, ¿verdad? No sé si con esto le respondo un poquito a la consulta o si quieren profundizar en algo más, pues todo gusto. Ah, no, no, de hecho sí está muy claro, sí. Continuando con, ya se reí. Continuando con las preguntas, ya hablamos un poquito de eso, pero tal vez sí puede profundizar un poquito más, que es qué tan efectivas son las respuestas que brindan los estudiantes en la autoevaluación. ¿Qué tan efectivas son las respuestas que brindan los estudiantes? Bueno, cuando se hacen procesos de consulta de cualquier tipo, las personas tienen que ser transparentes con lo que colocan, ¿verdad? Siempre teniendo la confianza de que se está dando información certera. Entonces, no hemos tenido tal vez una información que nosotros digamos, bueno, esto no es real o no está pasando, no está sucediendo. Son muy objetivos a la hora de llenar los instrumentos que se les facilita y dan una información que de verdad nos está haciendo insumo para nosotros para hacer este proceso de autoevaluación. Entonces, efectivas al final son, porque nos están haciendo un análisis objetivo de las diferentes partes que necesitamos nosotros recolectar información. Y sí, no han contestado como, o sea, todos siempre han sido muy respetuosos y, digamos, sí contestan bien las preguntas que les formulan o... Siempre hay, por ejemplo, en los chicos de primer nivel se obtuvo completamente el 100% de las encuestas que se les facilitaron. En el caso de los estudiantes regulares, igual el 100% de todo lo que se les solicitó se tuvo respuesta. Los que sí tuvimos un poco más, que por la complejidad de lo que lleva el proceso de la recolección de la información de los que ya son egresados, que te llega la información por correo, tal vez la ves, no la ves, le das clic, abriste el correo, se te olvidó, hiciste otra cosa y ya no contestaste la encuesta. Entonces ahí tuvimos un poco más bajo la recolección de la información, que no llegamos al 70%, pero tuvimos información. Y todas esas respuestas son, como te comentaba antes, son objetivas, reales y respuestas que sí necesitamos para el proceso. Entonces, no, como decía Gerardo, no sabemos quién dice qué, pero todos nos están dando la información que nosotros necesitamos recolectar. Entonces, sí hubo de forma objetiva respuestas y que son tomadas para todo este proceso. De hecho, otra pregunta, así que ya como en eso, ¿los profes también están aportando en este proceso de autoevaluación o solo es a nivel de nosotros los estudiantes? No, el proceso de autoevaluación se toman todos los entes, el personal administrativo, el personal docente, los estudiantes que primero se dividen en los de primer ingreso y luego los estudiantes regulares, los egresados y los empleadores. También es de estas entes, todos estos son partícipes activos de un proceso de autoevaluación en miras de acreditación. Entonces, todos se toman en cuenta, todos son partícipes y como antes les comentaba también, si hay un criterio que no se cumple, que se hizo por toda esta investigación que estamos haciendo, ya identificamos cuál es el criterio que no se está cumpliendo, que son el tema de las publicaciones y demás. Entonces, sí se está haciendo o sí se está tomando en cuenta los docentes. Sí se hace para todo este proceso porque ellos son parte importante de la recolección de la información que necesitamos para este proceso de autoevaluación. Ahora, algo muy importante de la efectividad de las respuestas. Bueno, hay varios lineamientos. Uno es que en general, al tener tener más de 100 respuestas, digamos, y si todas van hacia un mismo sentido, pues es obviamente, como se dice muy popularmente, si camina como pato, hace como pato, debe ser pato. Entonces es exactamente lo mismo con las respuestas. Si más de 100 personas están percibiendo que algo está no tan bien, pues obviamente ahí usted tiene resultados que le sirven para la toma de decisiones. Puede ser que de los 100, qué sé yo, 170, algunos digan algo contrario, pero ahí también ahí entra un poco la mayoría, que es lo que la mayoría decide sobre estos temas. Con lo otro de la población empleadora y graduada, pues se busca diversificar, no solamente que, como bien lo dijo la profesora Carmen, y no llegamos al 70%, pero de la gente que respondió, y así se interpreta dentro del informe, pues cómo nos comportamos. Bueno,
Tenemos representación de todos los niveles, tenemos mayor cantidad de mujeres con respecto a hombres, recordemos que en la carrera hay una mayor concentración de mujeres con respecto a hombres, tenemos edades o rangos de edades que van entre los 21 hasta los 30 y algo de años, que también es el mismo rango de edad que cubre la carrera en gente graduada de los últimos 5 años, y entonces eso le da a uno cierta certeza de que, si bien es cierto, no fue toda la población graduada la que respondió, por lo menos la que respondió tiene características muy afines a la población que se toma como meta. Y en la población empleadora son todas las personas que contratan a profesionales de bibliotecología de la Universidad Nacional, por supuesto. Entonces, ahí también tenemos certeza de que hay diversidad de campos y áreas. Entonces, también eso responde un poco a la efectividad de estos resultados, ¿verdad? Uno es en contraste a cómo lo vemos, percibiéndolo a la mayoría sobre las respuestas, y lo segundo es cómo se comportan los resultados y las personas que respondieron, ¿verdad? Que es muy homólogo o muy semejante, muy similar a la población que uno espera en el análisis, ¿verdad? Ahí eso le da a uno como cierto, hay un respiro de que no estamos tomando en cuenta los primeros que se nos ocurrieron, sino tenemos criterio de que es la mayoría de personas, ¿verdad? Y eso a uno le da mucha seguridad a la hora de ponerlo en un informe. La siguiente pregunta es para la profe Carmen. Ya hemos hablado de que este proceso de autoevaluación es muy importante para ver, digamos, la mejora continua de la carrera y todo lo que conlleva. Y también de que el plan de estudios, digamos, los programas y todo ya en 2019 se reestructuraron. Y digamos, contemplando todo esto, como ¿cuánto tiempo calculan ustedes que puede existir para la próxima acreditación? Para que nos den el sellito, como dice Gerardo. Bueno, en este caso, eso ya no depende de nosotros, sino que es meramente el tiempo que se vaya a llevar estipulado, sin nada. Entonces, nosotros hacemos toda la revisión de la casa, como les había dicho antes, ¿verdad? En este proceso de autoevaluación, pero ya cuando ya se dé el sticker de la acreditación, la cuarta, ya va a ser meramente SINAES, que se va a tomar el tiempo, la entidad como tal, cuánto va a tardar ellos. Por eso, también las preguntas que hacían antes de que si en ese lapso las personas salen, no tienen título y demás, no. En el proceso que estamos ahorita de autoevaluación, que es igual, SINAES amparado, tiene un proceso, tiene todas las estructuras para hacerlo. Entonces, en ese proceso, la carrera sigue igual con la acreditación, pero no va a quedar a criterio de nosotros de decirle, bueno, el otro mes ya, porque ya terminamos y ya entregamos, o el otro año, sino que va a depender de la entidad como tal, cuánto va a tardar en a nosotros darles la certificación. Entonces, no tenemos como un tiempo estipulado o decirle, bueno, va a pasar el otro año, tal día, tal mes, pero ya en el proceso que estamos, ya es un poco, ya pasamos toda la parte dura, como por decirles de una manera, ¿verdad? Pero ya para llegar a lo que es la acreditación, ya va a depender de la entidad de SINAES. Pueden durar mucho. Pueden durar mucho, pueden durar poco, va a depender un montón. Respondiendo un poquito también a eso, hay procesos de la experiencia con SINAES es variable. Hay procesos que te resuelven en un mes una vez que entregaste el informe, hay procesos que te resuelven en 3 meses, hay procesos que te resuelven en un medio año. Con lo de la pandemia se atrasó un poquito más, entonces fueron hasta un año, poquito menos de un año. Entonces, han habido escenarios donde es más de año y medio, ¿verdad? Porque eso depende mucho. Es muy variado, sí. Depende de los tiempos, exacto, de las profesionales que están ahí también, ¿verdad? De la posibilidad de contratar pares a nivel interno y de contratación, eso es complicado también. Entonces, el SINAES tiene sus tiempos, pero lo importante es que uno, como carrera, cumpla con los tiempos que a uno le dan. O sea, si la acreditación se vence en tal fecha, el informe tiene que estar antes de esa fecha en SINAES, y eso es lo que se está cumpliendo. Ahora, ¿cuánto tardará la visita de pares? ¿Cuánto tardará esto? Ya como lo dice la profesora Carmen, dependerá de los tiempos de ellos. Y lo que nosotros nos cubre es lo que nosotros podemos responsabilizarnos, que es el informe, entregarlo y posteriormente pues hacer todas las gestiones para la visita de pares, que eso será lo que vendrá a futuro. Y que posiblemente los pares querrán reunirse con ustedes como estudiantes, con nosotros como docentes, con el personal administrativo, con empleadores y graduados para hacer algunas de las preguntas que revisaron del informe de autoevaluación. ¿Por qué se llaman pares? Porque son 2 personas. No, se llaman pares académicos
porque eso tiene que ver con paridad. Por ejemplo, cuando uno habla con estudiantes y uno habla de los pares es porque usted es su contraparte del otro estudiante. En este caso se llaman pares académicos porque son profesionales con alta trascendencia, con años de experiencia en el campo, que son a nivel internacional o nacional y que son en el área de bibliotecología. Entonces son pares del área, por decirlo, son como horizontalmente hablando, son como de la misma, de la misma línea. Por eso se llaman pares. Lo que pasa es que este par no pertenece a la carrera. Es, por ejemplo, una persona de bibliotecología de una universidad, puede ser México, puede ser Colombia, puede ser Sudamérica, con alta experiencia, con muchas publicaciones, con criterios de evaluación o evaluador, y que viene a ver cómo se comporta la carrera aquí en Costa Rica. Pues por eso se llaman pares, porque son análogos o que son como muy parecidos al bibliotecólogo de acá o bibliotecóloga de acá. La última pregunta. Y bueno, tenemos una última pregunta que va para Gerardo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si las opiniones de los estudiantes eh, son negativas como en su totalidad? O sea, ¿Qué pasaría? Porque sí. yo creo que no todas fueron negativas. No, pero hay diversidad. A ver, bueno, eso es como cuando uno le piden la percepción y algo no sale bien. A ver, uno debería de tomárselo la información siempre como fidedigna, confiable y válida, porque el instrumento es válido y confiable. Entonces, si el instrumento te dice o te muestra que hay percepciones negativas, puede ser que hayan elementos que se encuentran dentro de la autoevaluación o dentro de la percepción del estudiantado que tienen que ser mejorados. Y entonces, cuando, por ejemplo, a veces hay casos donde sale que la gestión no está bien, porque los estudiantes opinan menos del 30% está de acuerdo con la gestión, por ejemplo, entonces la carrera tiene que hacer una mirada crítica y reflexiva y ver qué es lo que está pasando con esto. O por ejemplo, cuando el estudiantado dice que desconoce la normativa y reglamentos, entonces uno ahí tiene que valorar, sopesar esa información y ver, ¿realmente es desconocimiento del estudiantado o realmente es que la carrera no ha hecho gestiones para dar a entender esa información? Y entonces, que eso ha pasado en las autoevaluaciones, no la gestión, pero sí, por ejemplo, el tema de las comunicaciones o documentos o normativos y reglamentos, que en autoevaluaciones pasadas había salido ese tema. Entonces, ¿qué ha hecho la carrera? Bueno, es cierto, tal vez no le estamos dando la información de la mejor manera, entonces vamos a hacer diferentes canales y medios de comunicación para que el estudiantado tenga acceso a esa información. Entonces, ahí es donde esas debilidades, porque una percepción negativa puede salir como una debilidad eventualmente, hace que la carrera reflexione y tenga una acción de mejora. Entonces, si ustedes lo ven, en el caso de ustedes, que ustedes ven que la EFDI tiene un montón de medios de comunicación, como Facebook, como Insta, como tema de la misma página, ¿verdad? El canal de YouTube, este tipo de podcasts, toda esta información, ¿por qué es? ¿Por qué se da? Porque eventualmente, bueno, eventualmente no, en algún momento pasó que el estudiantado tuvo una percepción negativa sobre los medios de comunicación y entonces, o que no le estaba informado, entonces a partir de ahí se toman decisiones y se mejora. Usualmente cuando hay debilidades o percepciones negativas, uno no las toma de entrada como esa es la debilidad, sino que tiene que ir a explorar cuáles son las razones por las cuales sale esa debilidad. Porque las percepciones son síntomas. Yo siempre lo veo así como un síntoma. Usted no puede decir que esa es la debilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme hoy mal y opinar negativamente, o sentirme bien y opinar positivamente. Pero si hay un descontento, uno debería no decir que la debilidad es el descontento, sino es cuál es la razón por la cual surge ese descontento. En el caso de los medios de comunicación hace un tiempo, fue porque no teníamos tantos medios de comunicación y divulgación. Ahora ya eso está. Estamos. Entonces ahí es donde uno toma las debilidades que encuentra de la percepción o toma la percepción, se distancia un poco de la parte subjetiva de uno y se va a explorar el porqué de esas debilidades. Y con ese porqué puede hacer un plan de mejora y construir algo para que esté mejor en ese aspecto, ¿verdad? Esa es la lógica de las debilidades. Y si salieran todo el manual, todas las preguntas que le hacen al estudiantado negativas, ahí yo sí me pondría a reflexionar un poquito. ¿Será que eso es cierto? Bueno, en lo que yo llevo de experiencia en estos procesos de autoevaluación nunca he visto eso. No, ¿por qué? Porque de diversidad de preguntas, están calibrados los instrumentos, entonces es muy difícil que eso ocurra.
No van a venir siempre todos al positivo ni todos al negativo, va a haber variabilidad. Pero en esa variabilidad puede ser que seamos más hacia lo favorable y menos hacia lo desfavorable, como en este caso, ¿verdad? No sé si más bien enredé un poco más o lo clarifico un Tal poquito. vez le pueda Se me aportar sale el un tema poco del a concepto. ellos, tal vez le pueda aportar un poco a ellos con un ejemplo más concreto que pasó recientemente. Entonces, tuvimos una valoración con las personas que ya pasaron por todo el proceso de este nuevo plan de estudios, que ya están en un nivel de licenciatura, ya cursaron todo el bachillerato. Entonces, necesitábamos recolectar cierta información de lo que ellos percibieron durante ese proceso. Entonces, se les envió un instrumento ya construido donde ellos contestan, ¿verdad? Como dice el compañero, hay variabilidad de todo. Hay positivos, hay negativos, hay de todo. Y como dice también, puede ser que en un momento yo me sienta bien y conteste bien los instrumentos y después me sienta mal y conteste mal, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de la recolección de la información, se invitó a las personas después de que se hizo el análisis, se graficó y todas las respuestas, vimos que había unas positivas, unas negativas, había mucho criterio. Entonces, tuvimos invitadas a las personas acá y hicimos un comentario del por qué. Bueno, entonces, en estas percibieron estas situaciones. Cuéntenos qué pasó. Entonces los estudiantes hacen sus comentarios, nosotros anotamos. Hay muchas cosas, como dice el compañero, que tal vez, ajá, tal vez el estudiante percibió algo que nosotros no lo vemos así. Entonces necesitamos toda esa información que nos den insumos para nosotros poder tomar la decisión. Entonces en ese momento se hizo la discusión, entendimos muchas cosas, tuvimos muchísima más información también, porque ya nos comentan qué es de cada pregunta, los comentarios que ellos tienen al respecto, ¿verdad? Entonces ya se hizo toda la recolección y eso va a servir para una toma de decisiones más adelante. Entonces, hay preguntas negativas, hay preguntas positivas, hay de todo, pero no todo es negativo, como dice el compañero también. Hay como toda una estructuración y los instrumentos están avalados por todo el proceso y demás, y hay mucha variabilidad. Y esa variabilidad se tiene que considerar tanto lo positivo como lo negativo para poder hacer todo este proceso de autoevaluación y llegar al mejoramiento y a lo que tenemos de calidad, ¿verdad? Si es que me imagino que por instrumentos ya hay, y sinceramente uno en un instrumento contesta, pero no va a ser, me imagino que no fue tan profundo como las respuestas que se tuvieron en Focus Group y eso, ¿verdad? Sí, eso ya es un proceso más donde sí se tiene un poco más de comentarios, más perspectivas, sí, ajá. Recordar acá algo muy importante, que el cuestionario te dice el qué, pero no el por qué. O sea, te da señas, te da luces, te da información, pero el por qué no lo puede recolectar un cuestionario, porque sería un cuestionario de puras preguntas abiertas y eso sería otra técnica de recolección de datos. Nada más te da como señales de alerta. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso también. Pero como bien lo dice la profesora Carmen, pues obviamente esto hay que explorarlo con otras técnicas. De hecho, retomando un poco el tema del SINADES y el tema de nosotros en autoevaluación, ya hemos hecho algunas devoluciones de resultados, de hecho a varias poblaciones, justamente por lo mismo, para que la población en ese espacio, que ha sido un poco más abierto, más tranquilo, puedan opinar o consultar o profundizar sobre los temas. También la escuela con algunas percepciones no favorables, aunque eran mínimas, digamos eran 3, 4 comentarios no favorables, ya ha tenido sesiones con la dirección, con los guías académicos y demás para profundizar sobre esos temas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver que todas las aristas posibles y tener una explicación más amplia del proceso y no quedarse solamente con la percepción positiva y ya, ¿verdad? Como bien lo dice la profesora Carmen. Bueno, no, más bien agradecerles como Por haber tomado el tiempo de ir a el podcast. Y no sé si tienen algún último comentario. eh, invitación también a que siga, a que participemos en esto, ¿sí? Ustedes, ¿sí? Que nos motiven. Bueno, de mi caso, puedo decirles que este proceso que estamos viviendo, gracias a ustedes como estudiantes que nos dan el aporte, todos estos insumos, ¿verdad? Que solicitamos, hemos tenido una respuesta del 100%. Tenemos, como decía antes el compañero, un pequeño fallito ahí donde vamos a estar trabajando para mejorar.
todo este proceso de autoevaluación es eso, es el mejoramiento, es estar comprometidos con que detectamos alguna falla, mejorarla, hacer su plan para poder llegar a la excelencia, a la calidad. Entonces, más bien, gracias a ustedes por darnos el espacio para poder externar todo este proceso y que los mismos estudiantes nos entiendan también, que ya hemos tenido ciertas sesiones para divulgar un poco más, pero ocupamos esto, que ellos mismos nos hagan preguntas, que si tienen dudas, que nos, ¿verdad? Este proceso de aclarar dudas ya más puntuales. Entonces, más bien, gracias por el espacio y como un proceso desde la EBDI, agradecer también por todos los aportes que nos han dado para este proceso de autoevaluación. Bueno, para mi caso, pues, bueno, dos cosas importantes. Bueno, la calidad siempre es un proceso continuo, no es un proceso acabado y uno siempre busca la excelencia académica en todo lo que hace. La EBDI se ha comprometido con eso desde hace mucho tiempo y lo sigue haciendo, sigue buscando los mecanismos y los procesos para que siga mejorando constantemente. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la universidad es el estudiantado. Y la razón de ser de meterse en esos procesos tan engorrosos y tan complicados es para que el estudiantado tenga la certeza de que tiene una carrera que se preocupa por los procesos, se preocupa por la mejora y después certificada además por un ente nacional como es el SINAES, y también eso reconoce cierto valor, ¿verdad? Pero más que eso es un proceso reflexivo interno que va en función del estudiantado de la carrera, porque al final el hecho de que ustedes estén con un nuevo plan de estudios, eso es producto de la preocupación del equipo académico de la EBDI, el equipo administrativo, por supuesto, de darle al estudiantado siempre lo mejor que se puede, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en la reflexión. Lo segundo, pues, es reiterar la importancia de que el estudiantado participe de todos estos procesos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la percepción que tengan siempre es muy importante. Todas las opiniones que se vayan a recopilar son importantes para mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar si uno no sabe? Tiene que dar opinión desde la experiencia que tienen. Cada experiencia del estudiantado, del personal administrativo, del personal docente, empleadores y graduados es valiosa para estos procesos. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, es importante esta participación y que a estos espacios que ustedes abren, que les agradezco mucho también el espacio, pues son importantes porque damos a conocer esto que hace la EBDI, que a veces uno cuando es estudiante está más preocupado por el curso, por entender los compromisos que tiene el día a día, pero también recordar que la EBDI está trabajando justamente por estos procesos de mejora. Y también el entendimiento, el involucramiento de parte del estudiantado siempre va a ser fundamental para estos procesos y más bien muchas gracias por cedernos este pequeño espacio. Muchas gracias a ustedes. No sé si, bueno, siempre preguntamos si tienen algún lugar donde los quieran que los sigan. No sé, la profe Carmen, por ejemplo, el podcast, mencionar dónde la pueden encontrar. Bueno, el podcast está en Spotify, tiene sus redes sociales, tengo red social en Facebook y en Instagram, ambos se llaman Biblioescúchanos, así se llama el podcast también, por si quieren escucharlo. Próximamente tengo un invitado mexicano que vamos a tratar de trabajar temas de datos y una información ahí muy interesante. Entonces ese va a ser el siguiente episodio. Dios mediante lo podamos realizar. Entonces en Instagram, Facebook y Spotify, Biblioescúchanos. 1, 2, 3. B de biblio, más que solo libros. Ah, no, qué barbaridad.